Imagina que estás en el interior de una aldea medieval del norte de Europa, en pleno invierno del siglo XIII. El frío es brutal. Las ventanas, apenas rendijas cubiertas con pergamino, no detienen el viento que serpentea entre las tablas de madera. Afuera, la nieve acumula palmos sobre palmos contra la puerta de roble. Y en el centro de esa habitación oscura y ahumada, una mujer coloca un puchero de hierro fundido sobre el fuego durante apenas media hora. Después, lo retira. Lo envuelve en paja. Lo mete dentro de una caja de madera. Y se va a trabajar al campo durante todo el día. Cuando regresa horas más tarde, con los dedos entumecidos y las botas empapadas, abre esa caja. El estofado sigue caliente y está perfectamente cocido. No hay magia, no hay tecnología oculta, no hay brujería. Lo que acabas de imaginar es una de las técnicas culinarias más ingeniosas y completamente olvidadas de la historia humana. La caja de heno, también conocida como High Box Cooker en inglés o Kochkiste en alemán. Y lo que hace esta historia verdaderamente fascinante no es solo que funcionara, sino que funcionara tan bien que durante siglos millones de familias en Europa, Asia y América dependieron de ella para sobrevivir, y que hoy, en plena era de la electrodoméstica inteligente, casi nadie recuerda su existencia. ¿Cómo es posible que una caja rellena de paja cocinara un guiso durante 8 horas sin ninguna fuente de calor externa? ¿Y por qué desapareció de nuestra memoria colectiva? Eso es exactamente lo que vamos a investigar. Para entender el misterio, primero necesitas entender el problema que esta tecnología resolvía. En la Europa medieval, el fuego no era un lujo, era supervivencia, pero también era una amenaza constante. Las casas eran de madera, los tejados de paja. Un descuido con las brasas podía significar perder no solo la comida, sino la vivienda entera y la vida de la familia. Además, el combustible, leña, turba, carbón vegetal, era escaso, costoso y requería tiempo para recolectarlo. Las familias campesinas no podían permitirse mantener el fuego encendido durante 6, 8 o 10 horas seguidas solo para cocer unas legumbres. Pero tampoco podían comer carne dura a medio cocinar sin arriesgar enfermedades. El dilema era real, cotidiano y urgente. La solución que encontraron estas comunidades es una demostración perfecta de inteligencia adaptativa. Si no puedes mantener el calor encendido desde afuera, entonces atrápalo desde dentro. El principio físico detrás de la caja de heno es el mismo que utilizan hoy los mejores termos industriales y los trajes espaciales de la NASA. El aislamiento térmico pasivo. Cuando llevas un líquido a una temperatura de ebullición o cerca de ella, las moléculas en su interior tienen una energía cinética enorme. Si evitas que esa energía escape hacia el entorno, el sistema continuará cocinando por sí solo durante horas. No necesitas más calor externo. Solo necesitas retener el que ya tienes. La paja, el heno, la lana, las plumas de ganso, la cáscara de nuez e incluso los trapos viejos son materiales con muy baja conductividad térmica. Es decir, son malísimos conductores del calor, lo que los convierte en aislantes excepcionales. Una olla bien caliente, envuelta en 3 o 4 capas de estos materiales y cerrada herméticamente, puede mantener temperaturas de entre 70 y 90 grados Celsius durante más de 6 horas. Temperatura más que suficiente para cocer legumbres, ablandar carnes fibrosas o preparar un potaje denso y nutritivo. Y los medievales lo sabían, no con fórmulas físicas, no con termómetros. Lo sabían porque lo habían observado, lo habían transmitido de madre a hija durante generaciones, y lo habían refinado hasta convertirlo en un sistema doméstico extraordinariamente eficiente. Las referencias históricas a esta técnica aparecen en documentos de una diversidad cultural que debería sorprenderte. En Escandinavia, los registros del siglo XIV mencionan el uso de fioskase, literalmente cajas de establo, donde las ollas se guardaban entre heno prensado. En el norte de Rusia, las abuelas usaban el pech, el gran horno de cerámica de las izbas,
no solo para cocinar, sino para mantener ollas enterradas en ceniza caliente durante toda la noche. En Japón, la técnica llamada okibitsu usaba cajas de paja de arroz para mantener el calor de las sopas. Y en los Andes precolombinos, las comunidades quechuas utilizaban mantas gruesas de lana de llama y ollas de barro para una técnica funcionalmente idéntica. Iniciar la cocción, aislar el recipiente y dejar que el calor residual hiciera el resto durante horas. Estamos hablando de una solución que surgió de forma independiente en al menos 4 continentes distintos, sin ningún contacto entre sí. Eso no es coincidencia. Eso es una respuesta lógica a un problema universal. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves la cocina, la física y la historia. Pero volvamos a nuestra aldeana medieval con su puchero de hierro, porque lo que ella hacía cada mañana no era solo cocinar, era gestión energética de precisión. Encendía el fuego al amanecer cuando las brasas de la noche anterior todavía guardaban algo de calor. Calentaba la olla hasta que el contenido rompía a hervir. Luego, en ese momento exacto, ni antes ni después, retiraba el recipiente del fuego. Lo envolvía rápidamente en capas de heno o lana, lo introducía en la caja de madera y cerraba la tapa. Todo el proceso de preparación no duraba más de 40 minutos sobre el fuego. El resto del día, la caja hacía el trabajo sola. Este sistema no solo ahorraba combustible, transformaba el ritmo de vida completo de una. La mujer no tenía que quedarse vigilando el fuego. No tenía que avivar las brasas cada hora. No tenía que preocuparse por los niños pequeños cerca de las llamas durante su ausencia. Podía ir al campo, al mercado, al bosque a recolectar leña y volver sabiendo que la comida la esperaba lista, caliente y sin haberse quemado. La caja de heno no era solo una herramienta culinaria, era una forma de libertad doméstica en una época donde cada hora del día tenía un coste brutal. Y lo que más sorprende a los historiadores que han estudiado esta técnica no es su ingenio, sino su eficiencia energética comparada con los estándares modernos. Un estudio publicado en el Journal of Cleaner Production en 2011 analizó el rendimiento térmico de versiones contemporáneas de la caja de heno y concluyó que este sistema consume entre un 20 y un 80% menos de energía que mantener una cocción convencional durante el mismo periodo. 80%. Piénsalo un momento. Una tecnología del siglo III supera en eficiencia energética a una vitrocerámica moderna cuando se trata de preparaciones largas. No es nostalgia romántica por el pasado, es física pura. Ahora viene la parte que más debería perturbarte de esta historia, porque la caja de heno no desapareció en la Edad Media. Siguió usándose activamente durante siglos, adaptándose a cada época, y su momento de mayor expansión no fue en el medievo, fue durante las 2 guerras mundiales del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos europeos enfrentados a un desabastecimiento brutal de combustible distribuyeron instrucciones oficiales a la población civil para fabricar cajas de heno en casa. En Gran Bretaña, el Ministerio de Alimentación publicó en 1917 un folleto titulado The Hay Box Cooker, How to Make and Use It, con instrucciones detalladas y recetas adaptadas. En Alemania, bajo el nombre de Kochkiste, la misma técnica se promovió como medida de guerra para reducir el consumo de carbón. En Finlandia, Noruega y Suecia, la tradición nunca había desaparecido del todo, y estas poblaciones actuaron como referencia para las campañas gubernamentales del resto de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ciclo se repitió. Con el racionamiento del gas y la electricidad, la caja de heno volvió a los hogares europeos con instrucciones actualizadas, versiones mejoradas con lana mineral como aislante, y hasta diseños específicos para familias con varios hijos. Y después de la guerra, cuando el gas butano y la electricidad llegaron a los hogares con precios accesibles, la caja desapareció. No porque fallara, sino porque ya no era necesaria. O al menos,
Eso creímos. Hoy, mientras el debate sobre la sostenibilidad energética ocupa titulares en todo el mundo, un pequeño pero creciente movimiento de cocineros, ingenieros y activistas medioambientales está recuperando esta tecnología bajo nombres nuevos. Retained Heat Cooking, cocina de calor retenido. Thermal Cookers, ollas térmicas. Wonder Bags, las bolsas de aislamiento fabricadas con material reciclado que se comercializan hoy en países del sur de África como herramienta de desarrollo sostenible. La organización sudafricana Wonder Bag lleva más de una década distribuyendo versiones modernas de la caja de heno en comunidades rurales de África subsahariana, donde el acceso al combustible es irregular y costoso. Desde su fundación, estiman haber reducido en millones de horas el tiempo que las mujeres dedican a recolectar leña. Un impacto social y ambiental medible, cuantificable y directo, generado por una tecnología que tiene más de 800 años de historia documentada. La NASA, por su parte, utiliza principios idénticos de aislamiento pasivo en los sistemas de regulación térmica de sus vehículos espaciales. No hay fuego en el espacio. No hay convección. Solo materiales de baja conductividad térmica que atrapan el calor donde debe estar. El mismo principio que una campesina medieval aplicaba cada mañana envolviendo su olla en heno. Entonces, ¿por qué no lo recordamos? Esa es quizá la pregunta más importante de toda esta investigación. Y la respuesta tiene algo de incómodo. Tendemos a pensar en la historia del conocimiento como una línea ascendente. Cada generación sabe más que la anterior. Cada tecnología supera a la que la precede. Cada avance borra lo que era primitivo e ineficiente. Pero la historia de la caja de heno nos obliga a revisar esa suposición. Porque lo que ocurrió no fue que encontramos algo mejor, fue que encontramos algo más cómodo, algo que requería menos esfuerzo inicial, menos planificación, menos conocimiento del funcionamiento interno de los procesos físicos. El gas y la electricidad nos dieron control inmediato sobre la temperatura. Eso es valioso. Pero también nos hicieron olvidar que el calor puede viajar solo durante horas si sabes cómo retenerlo. Nos hicieron dependientes de una infraestructura que, cuando falla, por un apagón, por una crisis energética, por una catástrofe natural, nos deja completamente desamparados ante algo tan fundamental como cocinar una comida caliente. Las generaciones que vivieron antes que nosotros no tenían esa dependencia, y ese conocimiento, esa autonomía, esa capacidad de hacer mucho con muy poco, es exactamente lo que perdimos cuando dejamos de abrir esas cajas de madera llenas de paja. La próxima vez que pongas una olla al fuego, detente un momento. Piensa en el calor que se está acumulando en ese líquido, en esas moléculas en movimiento, en esa energía que pagas cada mes en tu factura de electricidad o gas. Pregúntate cuánto de ese calor estás dejando escapar hacia el aire de tu cocina sin ninguna utilidad. Y luego piensa en una mujer del siglo XIII que ya lo había resuelto, con madera, paja y sentido común. La caja de heno no es una reliquia. Es un recordatorio de que la inteligencia humana no progresa solo hacia adelante. A veces, el conocimiento más valioso es el que hemos dejado atrás. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es cuántas tecnologías antiguas hemos superado, sino cuántas hemos olvidado simplemente porque dejaron de ser convenientes.